Vamos a hablar sobre el problema de transporte, que es un caso especial en los modelos de programación lineal. Podemos pensar en un modelo de transporte como aquel que tiene unidades de un bien como variable de decisión. Estas unidades tienen asociados un costo por unidad distribuida desde un origen I hasta un destino J. Existen M orígenes, N destinos y que además hay una cantidad definida de recursos en el origen y además una demanda definida en cada destino J. Finalmente, los recursos deben ser iguales a las demandas, es decir, la sumatoria de todos los recursos en todos los orígenes va a ser igual a la sumatoria de las demandas en todos los destinos. Si pensamos en el modelo de transporte, el problema de transporte como un modelo de red, podemos tener unos nodos que se van a llamar orígenes, que tienen cada uno una capacidad o una cantidad de recursos S. También vamos a tener unos nodos de destino, que cada uno tiene también una capacidad D o un flujo que debe llegar a ellos. Y además, cada uno de estos nodos se encuentra conectado por un arco que tiene asociado un costo. Este costo viene dado por la movilización de los recursos desde cada origen hacia cada destino. De igual forma, este problema se puede representar como un modelo de programación lineal y la matriz de coeficientes de esa programación va a tener una fila con la función objetivo, en donde vamos a tener todos los costos asociados al envío desde un origen hacia un destino. Vamos a tener unas restricciones vinculadas con la disponibilidad de recursos en cada uno de los orígenes y vamos a tener restricciones relacionadas con la demanda en cada uno de los destinos. Podemos ver que todas las restricciones son de igualdad y que además los coeficientes de esas restricciones siempre son 1. Entonces, esto es una forma característica de un modelo de transporte. Finalmente, un problema de transporte también se puede representar mediante esta tabla de transporte, en donde tenemos que las filas encabezan los orígenes, las columnas vienen a encabezar los destinos. Tenemos una última fila que representa las demandas en cada uno de esos destinos y una última columna que nos muestra la oferta o la cantidad de recursos disponibles en cada origen. Y finalmente, en la celda MN vamos a tener el balance, es decir, la sumatoria de los recursos en todos los orígenes y la sumatoria de las demandas en todos los destinos. Esto debe de ser igual, por tanto, debe ser un solo válido. Entonces, cuando tenemos este tipo de problemas, podemos aplicar el algoritmo de transporte. Este nos dice que el primer paso es determinar una solución básica factible de inicio con cualquiera de los métodos, ya sea el método de la esquina noroeste, el método de costos mínimos o el método de Vogel. El segundo paso es hacer una prueba de optimalidad, sabiendo que una solución básica factible es óptima si y solo si el CIJ menos el UI menos el BJ es mayor o igual que 0 para toda variable no básica. Los UI y los BJ, como veremos, representan las variables duales de este problema. Ahora, el tercer paso es encontrar una variable de entrada
que va a ser aquella en donde el CIJ menos UI menos BJ sean negativos. El más negativo va a ser que Z disminuye y por tanto va a ser nuestra variable de entrada. Después de seleccionar nuestra variable de entrada, pues vamos a seleccionar la variable de salida, teniendo en consideración de que si una variable entra, esta va a desencadenar una serie de cambios para compensar las ofertas y demandas que están siendo satisfechas por esta nueva variable. Entonces, aquella variable que se ve involucrada en ese desencadenamiento de cambios que llegue más rápidamente al valor de cero será la variable que sale. Después de definir a nuestra variable que sale, ajustamos nuestras variables y determinamos una nueva solución. De este paso nos vamos nuevamente al paso 2, hacemos la prueba de optimalidad. Si el problema aún no es óptimo, pues debemos repetir el paso 3 y 4. Si el problema ya es óptimo, pues hasta aquí llega el algoritmo. Ahora veamos el primer paso, determinar una solución básica factible inicial. Ya decimos, tenemos 3 posibles métodos y vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. Tenemos el método de la esquina noroeste. En él, pues buscamos asignar partiendo de la celda X11, la que representa la variable X11. En esta vamos a asignar lo máximo posible y posteriormente vamos a ajustar las cantidades asociadas de oferta y demanda, restando la cantidad asignada. Luego vamos a tachar la columna o fila con oferta o demanda cero para indicar que no se hagan más asignaciones en esa fila o columna. Si una fila y una columna dan cero al mismo tiempo, vamos a tachar solo una y vamos a dejar la oferta o demanda cero en la fila o columna no tachada. Como tercer paso, si se deja sin tachar exactamente una fila o columna, pues nos detenemos. De lo contrario, nos movemos a la celda a la derecha, se acaba de tachar una columna, o abajo se acaba de tachar una fila. Y repetimos los pasos. Hacemos una siguiente iteración. Para ver cómo funciona este modelo, tenemos un ejemplo que dice que 3 refinerías con capacidades diarias de 6, 5 y 8 millones de galones, respectivamente, abastecen a su vez a 3 áreas de distribución con demandas diarias de 4, 8 y 7 millones de galones. La gasolina se transporta a las 3 áreas de distribución a través de una red de oleoductos. El costo de transporte es de 10 centavos por 1000 galones por milla de oleoducto. La tabla presenta la distancia en millas entre las refinerías y las áreas de distribución. La refinería 1 no está conectada al área de distribución, por lo tanto, ahí no tenemos una distancia asociada. A ver, tenemos ahí la tablita donde están los orígenes, nuestros destinos y aquí tenemos distancia. Habrá que convertir esto en costos a partir de la relación de los 10 centavos por cada 1000 galones por milla de oleoducto. Nuestra tablita de transporte nos quedaría de esta forma. Aquí ya tenemos los costos en dólares por millones de galones de gasolina. Y aquí tenemos millones de galones que se tienen disponibles y que se están solicitando. Como vemos, la sumatoria de las ofertas nos da 19 y la sumatoria de las demandas también nos da 19. Si por algún motivo la sumatoria de las ofertas nos diera un número diferente,
digamos 20, habría que adicionar un área ficticia, es decir, una columna ficticia a la cual le vamos a poner una demanda de 1 para poder balancear en 20. O si por el contrario, tuviéramos que la demanda es de 25, entonces tendríamos que adicionar una refinería extra ficticia que tendría una capacidad de 6 para poder balancear en 25. Claro está, si agregamos una nueva fila o columna ficticia, los costos asociados de esas variables van a ser cero, porque si yo envío por ahí gasolina, como eso realmente no existe, pues el costo involucrado es cero. A ver, si empezamos a buscar la solución básica factible inicial mediante el método de la esquina noroeste, el método nos dice que empecemos con la variable x11, es decir, la que está en la parte superior izquierda. Aquí nos están demandando 4 y tenemos disponibles 6. En ese caso, lo más restrictivo es este 4, entonces vamos a asignar 4. Vamos a tachar la columna y vamos a ajustar la cantidad de recursos a 2, porque ya asignamos 4. Como ya no tenemos disponible esta columna, nos vamos a mover a la siguiente. En esta variable x12, pues tenemos disponible 2, nos solicitan 8. Lo más restrictivo es 2, entonces vamos a asignar 2. Vamos a eliminar la fila y vamos a ajustar la columna a una demanda de 6. Ya eliminamos la fila, entonces nos movemos a la siguiente fila. Acá vamos a tener que nos están solicitando, que tenemos disponibles 5 y nos están solicitando 6, entonces enviamos 5, eliminamos la fila y ajustamos la demanda a 1. Nos pasamos a la siguiente fila. Acá tenemos disponible 8, pero solamente nos están solicitando 1. Entonces enviamos 1 y tachamos la columna y ajustamos la oferta a 7. Nos movemos a la siguiente columna y aquí pues tenemos que tenemos disponible 7 y nos están demandando 7, entonces asignamos 7. Tachamos la columna y como ya solo nos queda una fila por tachar, quiere decir que llegamos a la solución. ¿Cómo se lee esta solución? Bueno, que hay que enviar de la refinería 1 al área 1, 4 millones, de la refinería 1 al área 2, 2 millones, de la refinería 2 al área 2, 5 millones, de la refinería 3 al área 2, 1 millón, y de la refinería 3 al área 3, 7 millones. Y esto nos va a generar un costo que va a ser de 12.000 por 4, 18.000 por 2, 10.000 por 5, 25.000 por 1, 12.000 por 7, igual a 243.000. Ahora veamos el método del costo mínimo. El método del costo mínimo determina una mejor solución inicial al concentrarse en aquellas variables que tienen el menor costo. Por lo tanto, lo primero es asignar lo más que se pueda a la celda con el costo unitario mínimo. Si tenemos empate, se rompen de forma arbitraria. Luego, tachamos la fila o columna satisfecha, se ajustan las cantidades de oferta y demanda. Si una fila o una columna se satisfacen al mismo tiempo, solo se tacha una, igual que en el método de la esquina noroeste. A continuación, se selecciona la celda no tachada con el costo unitario mínimo y se repite el proceso hasta que se deje sin tachar exactamente una fila o columna. Veamos para el mismo ejemplo cómo determinar la solución inicial
con el método de costo mínimo. Entonces tenemos ahí nuestra tabla de transporte. Aquí vamos a buscar cuál es el elemento de menor costo. Podemos ver que este 8,000 es el mínimo. Entonces aquí disponemos de 5, nos demandan 7. Vamos a asignar 5 y tachamos la fila. Ajustamos esta demanda a 2. Luego buscamos en la fila 1 y en la fila 3, que son las que están disponibles, el elemento más pequeño. El más pequeño es este 12,000. Vamos a agarrar este 12,000. Tenemos 8, nos solicitan 2, entonces vamos a asignar 2. Aquí tachamos la columna, ajustamos esta disponibilidad a 6. Ahora ya solo nos quedan estos dos elementos y estos otros dos elementos. De aquí el más pequeño es este 12,000. Acá tenemos que nos requieren 4 y disponemos de 6. Asignamos 4, tachamos la columna y ajustamos esta oferta a 2. Ahora, ya no tenemos esta columna, no tenemos esta columna, ni tenemos esta fila. Entonces solamente tenemos este y este elemento. Vamos a asignar en el menor, que es este 18,000. Aquí tenemos 2, requieren 8. Vamos a asignar 2, tachamos la fila y ajustamos esta demanda a 6. Solo nos queda esta celda y aquí tenemos 6, requieren 6, asignamos 6, tachamos la columna y ya solo nos queda una fila por tachar. Quiere decir que llegamos a la solución. ¿Cómo se lee esta nueva solución? Bueno, vamos a enviar de la refinería 1 al área 1 4 millones, de la refinería 1 al área 2 2 millones, de la refinería 2 al área 3 5 millones, de la refinería 3 al área 2 6 millones y al área 3 2 millones. Nos va a generar esto un costo total de 358,000. Como vemos, es más alto el costo mediante este método que mediante el método de esquina noroeste. Por lo general, con el método de costo mínimo se suelen obtener mejores soluciones, puesto que este sí se fija en las cuestiones económicas, que es lo que queremos, reducir costos. Pero en este caso, pues hemos encontrado una solución mejor con el método de la esquina noroeste. Ahora veamos el tercer método. El método de Vogel dice que para cada fila o columna se determina una medida de penalización restando el elemento de costo unitario mínimo en la fila columna del siguiente elemento de costo mínimo en la misma fila o columna. Se identifica la fila o columna con la penalización máxima que rompa los empates arbitrariamente. Asigne lo más posible la variable con el costo unitario mínimo en la fila o columna seleccionada, ajuste la oferta y la demanda y tacha la fila o columna satisfecha. Si una fila y una columna se satisfacen al mismo tiempo, solo se tacha una de las dos. Y a la fila restante o columna restante se le asigna una oferta o demanda de 0. Si exactamente una fila o columna con oferta o demanda 0 permanece sin tachar, solamente una, pues se detiene, llegó a la solución. Si una fila o columna con oferta o demanda positiva permanece sin tachar, determina las variables básicas en la fila o columna mediante el método de costo mínimo y detenga. Si todas las filas y columnas no tachadas tienen oferta y demanda 0, determine la variable básica 0 por el método de costo mínimo y deténgase. De lo contrario, repita el paso preliminar y haga una iteración. A ver, entonces, para el mismo ejemplo, vamos a encontrar una solución básica factible inicial mediante el método de Vogel. En este caso tenemos que buscar las penalizaciones. Para el caso de las filas, entonces vamos a tener que en la fila 1 el mínimo es 12
y el que le sigue 18. Entonces la resta nos da 6. Yo aquí lo he dejado en miles. En la fila 2 tenemos que el menor es 8 y el que le sigue es 10. La resta nos da 2. Y en la tercera fila, el más pequeño es 12 y el que le sigue es 20. Y la resta nos da 8. Si hacemos lo mismo de las penalizaciones para las columnas, pues vamos a tener que el menor aquí en la columna 1 es 12 y el que le sigue es 20, que nos da un 8. En la columna 2 tenemos que el menor es 10 y el que le sigue es 18, lo que nos da 8. Y en esta acá tenemos 8 y 12, lo que nos da 4. De todas las penalizaciones, el valor más alto es 8, que se daba en la columna 1, columna 2 y en la fila 3. Vamos a seleccionar la columna 1, ahí vamos a buscar el menor valor, que en este caso es 12, y vamos a hacer una asignación. Aquí podemos asignar lo que nos demandan, 4, o lo que tenemos disponible, 6. Lo más restrictivo es lo que nos demandan, entonces ponemos 4. Ahora, como ya satisfacimos la demanda, eliminamos la columna y ajustamos la cantidad de recursos a 2. Ahora vamos a hacer las mismas penalizaciones, pero vamos a tener que, ya solo tenemos estos dos elementos, ya no tenemos esta columna. Entonces aquí tenemos, como aquí no podemos asignar, le vamos a poner un costo bien grande para que no se dé una asignación. Entonces esto es equivalente a tener un costo de M o infinito. Y entonces si a M le quitamos 18, nos va a quedar M, siempre un número enorme. En la segunda fila vamos a tener 8 y 10, lo que nos va a dar 2. Y en la tercera tenemos 25 y 12, lo que nos da 13. Si vemos para las columnas, ahora tenemos estas dos columnas. Aquí tenemos 10 y 18, nos da 8. Y 8 y 12, que nos dan 4. La que tiene la mayor penalización es la fila 3. Entonces aquí seleccionamos el mínimo, que es 12, y aquí vamos a asignar. No, tenemos 8, nos demandan 7, entonces asignamos 7. Eliminamos la columna y ajustamos esta cantidad de recursos a 1. Ahora, ya eliminamos la columna 3 y la columna 1, solamente nos queda la columna 2. Como ya solo nos queda una columna, el método dice ahora empieza a asignar por medio del método de costo mínimo. Entonces, en este caso, vamos a asignar el más pequeño de estos tres, es 10,000. Aquí tenemos 5, nos solicitan 8, entonces asignamos 5. Eliminamos la fila y ajustamos esta demanda a 3. El siguiente es este 18. Aquí tenemos 2, nos demandan 3, enviamos 2, eliminamos la fila y ajustamos la demanda a 1. Y finalmente tenemos esta única celda y aquí tenemos 1, nos demandan 1, asignamos 1 y eliminamos la columna y llegamos a la solución inicial. Como vemos, esta solución coincide con la del método de esquina noroeste. Así se relataría la solución y el costo, como lo encontramos en el de esquina noroeste, nos da 243,000. Entonces, si hacemos una comparación, podemos ver que el método de esquina noroeste y el de Vogel, pues nos dan el mismo costo mínimo de 243,000. El método de costo mínimo en este caso nos da un valor más alto, 358,000, lo que nos hace asegurar que la solución mediante costo mínimo no es la óptima, porque hay otro método que nos lleva a un costo menor. No podemos asegurar
que el método de esquina del noroeste o el método de Vogel sea una solución óptima, pero sí la podríamos comprobar. A ver, pero para aplicar el algoritmo de transporte vamos a utilizar el método de costo mínimo o la solución básica factible de inicio mediante el método de costo mínimo para realizar todo el algoritmo. Entonces, el paso 2 sería, utiliza la condición de optimalidad y determine la variable de entrada. Tenemos ahí la solución básica factible por costo mínimo, que es esa que está ahí. Y entonces, para encontrar si esta es óptima, hay que usar la condición de optimalidad. La condición de optimalidad nos dice que los CIJ menos UI menos BJ en las variables no básicas, es decir, en X1, 3, en X2, 1, en X2, 2 y en X3, 1, tiene que ser mayor o igual que 0, es decir, tiene que ser positivo. Pero para poder determinar los CIJ menos UI menos BJ, hay que conocer los UI y los BJ, que son nuestras respectivas variables duales. Entonces, para determinarlo, vamos a partir de la relación de que en toda variable básica, la diferencia del CIJ menos UI menos BJ tiene que ser igual a 0. Esto va a implicar que si yo quiero determinar un UI, lo que voy a hacer es al CIJ restarle el BJ. O si quiero determinar el BJ, al CIJ le resto el UI. Como puedo sacar m más n menos 1 ecuaciones para determinar los valores de UI y BJ, pero tengo m más n variables, es decir, UI y BJ, en este caso tenemos menos ecuaciones que variables. Podemos entonces asignar a una de estas variables de forma arbitraria el valor de 0. Entonces, en este caso vamos a seleccionar aquella variable que tenga más asignaciones. Como podemos ver, en el U1 tenemos 2 asignaciones, en el U2 solamente habría una, para el U3 tendríamos 2 asignaciones en esa fila. Si lo vemos por columnas, en la columna 1 o el B1 tendría una asignación, el B2 tendría 2 asignaciones y el B3 también tiene 2 asignaciones. En este caso vamos a hacer que el B2 sea la asignación con 0. Entonces vamos a determinar los UI y los BJ y vamos a decir que el B2 va a ser igual a 0. Sabiendo que este B2 es 0, podemos determinar el U1 y el U3, es decir, los elementos que están en la fila 1 y en la fila 3. En este caso, para encontrar el U1, yo tengo el CIJ, que es 18,000. Aquí tenemos 1. Tengo el CIJ, que es 18,000, menos el BJ, que es 0. Entonces aquí el U1 me va a quedar igual al CIJ. Va a quedar igual a 18. Yo los he dejado en valores de miles. A ver, para el U2 no lo puedo determinar porque esta es una variable no básica. Entonces, pero sí puedo determinar el U3. Y entonces para el U3 nuevamente vamos a tener que el U3 va a ser el CIJ menos el BJ, que sería 25 menos 0, 25. Entonces ya tengo el U1 y el U3. Con el U1, yo puedo irme a la fila, aquí hay una asignación y entonces puedo determinar a B1. Aquí tendríamos que el B1 va a ser igual al C11 menos el U1. Entonces sería 12 menos 18, lo que nos daría menos 6. Ahora, con el U3 puedo venir y determinar el B3. Y entonces aquí yo voy a tener que el B3 va a ser igual a 12 menos 25, lo que nos va a dar menos 13. Y ahora con este B3, yo puedo venir, irme para acá y determinar el U2.
Y entonces aquí yo voy a tener 8 menos 13, lo que me va a dar 21. Entonces ya con esto puedo determinar todos los U y los B. Ahora sí, ya puedo venir y determinar los CIJ menos UI menos BJ de las variables no básicas. Para la variable no básica 1, 3, entonces tendríamos su CIJ, ya dijimos, es una cantidad muy grande que tiende a infinito. Entonces esto es como un M menos 18 menos 13. Entonces es como tener M más 13 menos 18. Como es una cantidad bien grande y 18 y 13 son pequeños, entonces esto es equivalente a M. Ahora, si vemos para la variable x21, aquí tenemos 30 menos 21 menos 6, lo que nos daría 36 menos 21, 15. Para la variable x22 tendríamos 10 menos 21 menos 0, lo que nos va a dar menos 11. Y para la variable 3,1 tendríamos 20 menos 25 menos 6, serían 26 menos 25 igual 1. Y entonces ahí sí ya tenemos los CIJ menos UI menos BJ para todas nuestras variables no básicas, que son los valores que están en verde. Podemos ver que la variable x22 tiene un CIJ menos UI menos BJ negativo, lo que nos indica que esta variable debe de entrar a nuestra solución, porque nos va a hacer que z se reduzca. Y entonces vamos a definir al x22 como nuestra variable de entrada. Ahora, ya definida la variable de entrada, vamos a determinar la variable de salida utilizando la condición de factibilidad. A ver, entonces decíamos que si esta variable de entrada ingresa, pues va a desencadenar una serie de cambios. Cambios en las variables que actualmente son básicas. Entonces, para ver qué cambios se van a producir, debemos de crear un ciclo que empiece en la variable x22 y termine en la variable x22. Pero este ciclo va a ir creando vértices con las variables básicas, que son las que van a modificarse. Estas variables básicas, yo las puedo acceder a ellas mediante líneas rectas, ya sea horizontales o verticales. No se permiten movimientos en diagonal. Entonces podemos decir que de x22 yo podría unir a x22 con x12 con una línea vertical, así. Ahora, x12 se puede unir con una línea vertical con x11. Y x11, pues para unirse con otra variable básica, ya no hay otro elemento en la columna y ya no tenemos una fila así previa a esta. Entonces de aquí ya no me puedo mover. Entonces esto quiere decir que esta no es opción para crear nuestro ciclo. La siguiente opción entonces sería, bueno, me muevo del x22 y me puedo mover al x23. Bueno, nos movemos al x23. De x23 me puedo mover con una línea vertical descendente hacia x33, que sí es básica. De x33, que sí es básica, me puedo mover a otra básica que sería la x32. Y de x32 puedo subir y moverme a x22. Y ahí creé mi ciclo. Pude haber creado el ciclo también yéndome de x22 a x32, de x32 a x33, de x33 a x23 y de x23 a x22. Lo único que hubiera cambiado es la dirección de las flechas, pero el ciclo hubiera sido el mismo.
Entonces, en este ciclo, aquí donde va a haber una variable de entrada, obviamente vamos a hacer que ingrese una cantidad de unidades que voy a trasladar desde la refinería 2 hasta el área 2. Si yo muevo unidades por ahí, para no afectar la cantidad de recursos que tengo, quiere decir que aquí, de la refinería 2 a la 3, pues voy a tener que reducir la cantidad de unidades que envío. Ya no voy a poder enviar estos 5 millones, sino que voy a tener que enviar el menos. Y eso va a implicar que para no afectar esta demanda, pues aquí, si ya voy a enviar menos de 5, acá tendré que enviar más de 2 para mantener esta relación con 7. Y luego, si lo pienso, bueno, si aquí voy a poner más para mantener el equilibrio con este 8, pues aquí tendría que enviar menos. ¿Sí? Y así se construye este ciclo de signos. Con estos signos, pues yo puedo decir que aquí la variable x23 se va a ver afectada porque esas 5 unidades que están ahí se tienen que reducir en una cantidad f. Y esa reducción tiene que ser mayor o igual que 0. O sea, el mínimo al que puedo llegar es a 0. Yo aquí puedo venir y decir, bueno, ya no envío nada y los envío aquí, pero no puedo enviar negativo. Entonces, con esta relación decimos que f es menor o igual que 5. Aquí el flujo o la cantidad de unidades va a aumentar. A ver, entonces en la variable x33 tenemos ahorita 2. Si aumentamos el flujo, pues ahí lo más restrictivo que podemos tener es que llegue a 7. El máximo al que puede llegar es a 7. Aquí el más restrictivo es 7. Entonces f, nuevamente, menor o igual que 5. Y aquí, en la celda 3,2, pues aquí el flujo va a disminuir. Entonces tendríamos que x32, 6 menos f, tiene que ser mayor que 0 y f tiene que ser menor que 6. Como vemos, lo más restrictivo aquí es f menor que 5, porque si es menor que 5, pues también es menor que 6. Y de estas dos, este f menor que 5, lo que va a hacer es que me va a aumentar el flujo. Pero aquí f menor que 5, si llega a 5, me lo va a disminuir a 0. Entonces, como el que va a llegar más rápido a 0 es este de acá, decimos que la variable x23 es nuestra variable de salida. Ahora, definida la variable de entrada y de variable de salida, pues lo que sigue es ajustar nuestra solución. Ahí donde está la variable de salida ahora va a ser 0, porque ya no va a haber variables, se va a convertir en una no básica. Y donde está nuestra variable de entrada, vamos a aumentar y vamos a poner S5. Lo cambiamos. Ahora, la variable 3,3, aquí donde está este 2, vamos a aumentar. Acordémonos que aquí había un más, entonces aquí va a haber 2 más 5. Aquí van a haber 7. Y aquí iba a disminuir. Entonces tenemos 6 menos 5, aquí un 1. Y entonces aquí tenemos nuestra nueva solución. Como podemos ver, es la misma solución que encontrábamos con el método de Vogel o con el método de la esquina noroeste. Ahí está la descripción y el costo es de 243,000. Con esta iteración llegamos a esta nueva solución. Aquí regresamos al paso 2 y comprobamos la optimalidad de la solución. Entonces, con esta solución comprobamos la optimalidad con las relaciones de los 6J menos UI menos BJ. Nuevamente hay que determinar los UI y los BJ. Ahora vamos a utilizar siempre el B2 y ahora tenemos la ventaja de que tenemos 3 asignaciones en esta columna. Entonces le ponemos 0 y ahora para calcular el U1 tendríamos 18 menos 0, lo que nos va a dar 18. Para calcular el U2, 10 menos 0. Para calcular el U3 vamos a tener 25 menos 0.
y ya tenemos los 3U. Ahora nos falta el B1, lo vamos a calcular con esta de acá. Tenemos 12 menos 18, nos da menos 6. Y el B3 lo vamos a calcular con este de acá, que sería 12 menos 25 menos 13. Ahí están nuestros UI y nuestro BJ. Y ahora determinamos los CIJ menos UI menos BJ para las variables no básicas. Para el caso del 1, 3, recordemos que esto es un valor infinito, entonces si le restamos 18 y le sumamos 13, nos va a quedar siempre infinito. Esto va a ser m. Aquí en 2, 1 tenemos 30 menos 10 más 6, 26. Aquí tenemos 8 menos 10 más 13, 11. Y aquí tenemos 20 menos 25 más 6, 1. Ahora vemos nuestro CIJ menos UI menos BJ en las variables no básicas y podemos ver que todos son positivos, lo que nos indica que esta es la solución óptima. Y hasta aquí con el problema de transporte.